tendrán la oportunidad de hacerle preguntas a nuestros panelistas. Sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro estelar grupo de panelistas. Eliana Barona, investigadora de la colección de sonidos del Instituto Humboldt, tiene experiencia en grabaciones de anfibios, aves y paisajes fragmentados e intervenidos. Un aplauso para Eliana. María Paula Rey, ella terminó una maestría en la Universidad Javeriana y trabaja en la implementación de la acústica en ecosistemas marinos y costeros. Ha trabajado junto con el proyecto FISAI Colombia, ¿la dije bien? FISIC, por eso digo que se dice FISIC Colombia, y la Fundación Macuáticos Colombia en el análisis de datos de monitoreo acústico del Golfo de Tribugá en el Chocó, Colombia. Un aplauso para María Paula. Camilo Martínez, él es biólogo marino y también es, ¿cómo se dice? ¿Maestro en artes? No, maestro en artes y humanidades, con experiencia en producción, dirección y escritura de guiones para contenidos ambientales y científicos. Un aplauso para Camilo. Bueno, nosotros siempre primero les preguntamos a nuestro panel cómo terminaron trabajando en el tema de su experticia. Bien cortito, ¿cómo terminaron ustedes trabajando con sonidos de la naturaleza? Eliana, a ver, empecemos contigo. Bueno, todo comenzó porque en el pregrado un profe llegó con el tema de invasión de la rana toro. Y yo dije, bueno, bacano estudiar el tema de la invasión. Pero él llegó con el cuento ¿De de la invasión. rana qué, perdón? De la rana toro. ¿Eso qué es? Es una rana invasora en Colombia. Ah. Sí, habita en Estados Unidos, pero pues aquí se ha dispersado por todo lado. Como el hipopótamo. Eso, como el hipopótamo. Y este profe llegó con este tema de la invasión de la rana, pero a través de la acústica, a través del sonido, del canto que hacía esta rana. Y yo dije, bueno, ¿cómo así que invasión del sonido? Y ya, desde ahí, eso fue 2013, desde ahí me encanta la acústica. Excelente. De pronto hoy también hablamos de una invasión de sonido de otra rana que se llama la coquí, que viene de Puerto Rico, ¿no? Sí. Y es un sonido infernal que se tomó a Colombia. Chan, 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 chan. Ah, no, de Puerto Rico. Por eso digo que estamos aquí con Sandra Galeano, experta en la rana, que nos dice que es de las Antillas Menores. No, pero sí está en Puerto Rico. Es otra especie. Por eso digo que es otra especie. María Paula, cuéntanos. Bueno, yo también empecé en el pregrado de ecología, empecé desde un semillero que estaba enfocado en ecosistemas marinos, y en el 2018 hicieron un curso de monitoreo acústico, lo hizo la que es ahora mi tutora, mi mentora, que se llama Kerry Seger, y pues desde ahí ya pues me encantó y me pareció que era como una manera importante y diferente de estudiar los ecosistemas marinos. Entonces desde ahí me quedé con las jorobadas y con los ecosistemas marinos. Excelente, María Paula. Y ahora, Camilo. Yo no trabajo con bioacústica. ¿Qué? ¿Cómo? Nos equivocamos. No, No, pues yo en producción audiovisual uno tiene que tener cierta sensibilidad para el sonido. Yo pasé de la biología marina a la fotografía naturaleza, de la fotografía naturaleza a documentales de naturaleza, después a la producción de contenidos en diferentes formatos sobre medio ambiente y ciencia. Entonces digamos que hay como cierta sensibilidad con el sonido, está la necesidad de ir a grabar el sonido, de componer, inventarse ambientes sonoros. Y ya puntualmente la razón por la que estoy acá fue por una exploración que hice más adelante en el contexto de la maestría en artes plásticas y electrónicas que estaba haciendo, en la cual hice un ejercicio de poder comunicar ciencia con herramientas plásticas, que más adelante creo que les contaré. Perdón. Herramientas plásticas para la comunicación, ¿cierto? De temas. Bueno, excelente. Ahora sí, bueno, bioacústica. Entonces yo creo que lo principal, lo más básico que podemos hacer ahorita es definir qué es bioacústica, ¿sí? ¿Un ingeniero de sonido puede estudiar bioacústica? O, bueno, entonces, ¿quién quiere lanzarse? A ver, ¿quién nos define bioacústica? Todos pueden estudiar bioacústica.
Sí, a ver. Básicamente la bioacústica es el estudio de los sonidos en el reino animal, ¿sí? Existe otro concepto un poco más amplio, que es la ecoacústica, ¿sí? Y ecoacústica es el sonido de todo, del agua, del viento, pero bueno, eso creo que vamos a hablar más adelantico, pero básicamente bioacústica es el sonido, el estudio de los sonidos de los animales. Pero, por ejemplo, las plantas, si hicieran sonido, ¿estaría dentro de bioacústica? Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces no solamente animales, sino también Todo lo que está fauna y vivo, mejor flora. dicho. Sí, sí, sí. ¿Alguno quiere agregar algo sobre la bioacústica? No. Bueno, y entonces, ¿qué ejemplos? Bueno, primero ustedes, ¿con qué tema de la bioacústica? Bueno, yo sé que tú no trabajas con bioacústica, pero trabajas indirectamente con ese tema. ¿Ustedes con qué trabajan en este tema? Bueno, como había dicho, en ecosistemas marinos específicamente, lo veo también más como desde las ballenas jorobadas, es como en lo que más me he enfocado, en el Pacífico, pero ahora también estuve trabajando con peces y otros. En general yo creo que yo trabajo más ecoacústica porque es más como a nivel de interacciones y como también ruidos o sonidos generados por actividades humanas también tienen como influencia sobre esos sonidos biológicos. ¿Por qué las ballenas hacen esos sonidos? ¿Para qué? Hay diferentes hipótesis porque todavía no es como muy claro para qué, pero hay dos tipos de sonidos principales, pues dos grupos, ¿no? Entonces están los machos y están las hembras y las crías, pero solo los machos generan canciones, o sea, solo los machos cantan y hembras y crías hacen llamados sociales, entonces son más cortitos esos sonidos, mientras que las canciones pueden llegar a durar como media hora. Entonces los cantantes están sumergidos cantando al fondo media hora. O sea, son como, tienen que ver con la reproducción y con la... Una de las hipótesis es que puede ser por atracción, por reproducción, otra es territorialidad y también pues también como despliegues de comunicación también o migración. Es cierto que esos sonidos, o sea, tú trabajas en sonidos en medio acuático, Marino. marino. Ujú. Y nosotros, yo estoy aquí hablando y la forma como se transmite el sonido es por el aire, ¿cierto? Ajá. Entonces, las ondas de sonido son ondas mecánicas, se llama, ¿cierto? Ujú. No es como la luz que es del espectro electromagnético, sino es otro tipo de ondas, ¿cierto? O sea, sin una cosa que yo una vez escuché que me dejó así como que me derritió el cerebro es como, ¿usted por qué cree que no se escucha el sol? ¿Y yo qué? Sí, si el sol está haciendo fusión nuclear, debería sonar durísimo todo el tiempo el sol. Y yo, ay, sí, ¿no? ¿Por qué no suena el sol? Pues porque no tiene un medio donde propagarse esas ondas, ¿cierto? Entonces, tú trabajas con sonidos acuáticos. Ajá, en el mar. En el mar, sí. Sí. ¿Cómo se estudian los sonidos acuáticos en el mar? O sea, con... Eso es bien importante como diferenciar esa propagación del sonido porque en el aire pues es diferente cómo se propaga y en el mar puede ser, sí, bueno, aproximadamente como 5 veces más rápido que en el aire. Entonces es muy importante para los animales marinos porque además, a diferencia de los animales terrestres o nosotros que dependemos más como de la visión o del tacto o del olfato, ellos dependen más de la audición. Entonces es súper importante para los animales marinos por eso. ¿Qué consideraciones tienes que hacer tú para estudiar un sonido que se mueva 5 veces más rápido que en el aire? O sea, como técnicamente, ¿eso es con micrófonos especiales o qué? Sí, bueno, existen, ya hablando de eso, existen dos maneras como de estudiarlos. Entonces, uno es un monitoreo pasivo, que entonces lo que hacemos es que cogemos un micrófono y lo anclamos al fondo y dejamos que grabe por cierto periodo de tiempo, lo programamos. Y otro es pues un monitoreo en el que pues desde la lancha lanzamos como un hidrófono, se llaman, que es el micrófono que se puede sumergir, y en cable entonces escuchamos como en tiempo real los sonidos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué consideraciones? Consideras, bueno, eso. Y entonces, pues, digamos, también existe como que puede, dependiendo también de desde dónde se propaga el sonido,
pues si rebota contra, no sé, como un arrecife o contra otro tipo de sedimento que también se puede como absorber o propagar más. Entonces como que hay que tener en cuenta dónde instala uno de esos micrófonos o qué puntos podrían ser como ideales. Eliana, ¿tú trabajas es más con sonidos terrestres? Sí, efectivamente. ¿Y cuál es la comparación con el sonido, los sonidos que trabaja María Paula? Bueno, definitivamente siento que es mucho más fácil en el medio terrestre porque, bueno, primero es un medio en el que nosotros los humanos nos movemos mucho más sencillamente, mucho más fácilmente, tenemos más confianza y pues podemos ver fácilmente los individuos que estamos grabando, las especies que estamos grabando. Entonces es o sea, es mucho más sencillo que lo que hace María Paula, pero igual es muy chévere. Y pues básicamente lo que hacemos es, igualmente vamos al campo, dependiendo del objetivo de estudio, si grabamos ranas, si grabamos aves, si grabamos murciélagos o insectos, que son los principales grupos que hacen sonido, entonces tenemos diferentes técnicas para buscarlos. Si grabamos aves, obviamente tenemos que ir en la madrugada, en la mañana. Si grabamos anfibios o ranitas, tenemos que ir en la noche. Entonces nosotros los buscamos en diferentes tipos de hábitats y apuntamos nuestros micrófonos con, pues hacia donde está vocalizando cualquier animal. ¿Qué tipo de información tú puedes obtener de grabar un bicho, una rana, un insecto en la naturaleza? O sea, ¿para qué se hace? O sea, no entiendo. Bueno, no, pues información de todo. Primero, cada especie tiene un sonido particular, eso es lo primordial, ¿cierto? O es una de las primeras aplicaciones, y es que como cada especie tiene un sonido particular, entonces podemos identificar especies sin necesidad de verlas, solo escuchándolas podemos saber, en este sitio tenemos a fulanita, sultanita, perencea. Lo segundo es que los sonidos, al igual que en las ballenas, transmiten información. Y por ejemplo, en el caso de los anfibios, que es con lo que yo más he trabajado, los machos son los que emiten esos sonidos para atraer a las hembras. Entonces estudiar esos sonidos nos permite saber cuáles son las características de la población, si la población se está reproduciendo, y además otra cosa súper interesante es que actualmente vivimos un proceso de transformación de los hábitats, y ese proceso de transformación de los hábitats pues trae ruidos que ya no son del agua, de la lluvia, no, ya son ruidos del camión, de la bocina, del avión, de lo que sea, y estudiar estos sonidos nos permite saber cómo pueden responder las poblaciones o las especies a estas perturbaciones, o sea, nos da de todo. Fascinante, o sea, hay muchísima información en esas grabaciones, para que sepan, porque es que muchas veces uno dice, voy a campo y lo que me voy a fijar es en las fotografías, en los videos, pero se nos está olvidando los sonidos. Y entonces, ¿dónde me hago para que no haya retorno? Entonces, Camilo, ¿cómo es el asunto cuando uno hace arte con sonidos? ¿Qué tan importante es el sonido, la grabación de los sonidos ambientales cuando uno trabaja? El sonido es re importante si uno quiere tener un evento como estos, claramente. Yo quisiera, antes de contestar eso, hablar de una consideración importante al comparar el trabajo con sonido entre el medio acuático y el medio terrestre, quizás no para el registro y la obtención de datos, pero sí para la experiencia sonora, ¿cierto? Y es que uno en la tierra fácilmente puede diferenciar de dónde viene un sonido, porque nosotros podemos identificar de dónde viene un sonido gracias a la diferencia que hay del sonido que llega a un oído y después llega al otro. Nos cuesta más difícil determinar la dirección de un sonido cuando viene de atrás o desde arriba, porque llega al mismo tiempo en los oídos. La velocidad del sonido en el agua hace que sea tan rápido que es imposible determinar de dónde viene una fuente sonora. Ya con el uso de herramientas y teniendo dos micrófonos, dos hidrófonos, pues ya es posible. Pero eso también lo conecto con la parte del arte. Una parte importante cuando se habla de arte sonoro, uno tiene que pensar en la experiencia de la escucha, ¿cierto? Tiene que ver con las emociones, tiene que ver no solamente con el tomar los datos, tiene que ver con el sentir, ¿cierto? Nosotros escuchamos con todo el cuerpo, no solamente con los oídos, sino con la piel, con los huesos, con el estómago, sentimos ciertas vibraciones. Y esa experiencia de la escucha es demasiado poderosa.
De hecho, la capacidad de detectar estos movimientos, estas ondas de movimiento, pues se evolucionó primero muy seguramente que el de la vista, posiblemente. Los peces escuchan con todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, en el arte se hace un análisis muy profundo de cómo estoy escuchando yo. Si es una escucha profunda, si estoy escuchando lo que está resonando mi cuerpo, porque yo no solamente percibo, sino también soy un instrumento sonoro, mis tripas suenan todo el tiempo. Si nosotros cerramos los ojos y tratamos de aislarnos totalmente del medio, no vamos a estar nunca en silencio, siempre vamos a estar sintiendo nuestra saliva, nuestras tripas. Nosotros somos un instrumento resonante. Entonces, cuando se habla desde el arte del sonido, hay como otras digamos, aproximaciones al sonido a la solamente, digamos, la toma de los datos. Por otra parte, para mí es súper importante tener bases de datos como las que tiene el Humboldt de registros sonoros, porque es materia prima con la cual se trabaja, ¿cierto? Desde antes del siglo XVIII el sonido era algo muy efímero. Imagínense lo que era antes de que existiera el fonógrafo, escuchar una sinfonía de Beethoven. Posiblemente uno había hablado que existía Beethoven y que hacía unas sinfonías espectaculares, pero jamás la había escuchado. Y de pronto cuando uno tenía la oportunidad de escucharlo, ¿cierto?, era una experiencia sublime, porque quizás nunca más lo volvieran a escuchar. Entonces imagínense la relación que existe entre el sonido, es una cosa muy efímera. Y hace muy poco en la historia de la humanidad hemos tenido la capacidad de registrarlo y de volverlo materia plástica. Ahora el sonido es materia plástica, pero es algo muy reciente, y es materia de investigación. Entonces el sonido como generador también de emociones. ¿Qué tan importante es el sonido? Se han hecho experimentos en los cuales les ponían a personas a mirar si eran capaces de identificar las diferencias entre la resolución de películas 2K y 4K, o de pronto le estoy diciendo mentiras, de pronto era HD y 2K. El hecho es que el ojo humano no era capaz de percibir las diferencias en la resolución, pero si se mejoraba la banda sonora, si se hacía un mejor trabajo de audio, la gente pensaba que estaba viendo una película con mejor calidad, aunque tuviera la misma resolución. Entonces, la escucha nos afecta y nos interpela de unas formas muy profundas que se escapan a lo que los podría yo definir con palabras. Tiene que ver con el sentimiento, con el ser, y bueno, con eso es con lo que se empieza a trabajar en el arte. Pero eso fue una forma que yo vine a descubrir mucho después, porque mi primera aproximación al sonido realmente fue pura y dura, fue preguntándome cómo puedo usar herramientas plásticas y artísticas para comunicar ciencia. Wow. Aló, probando. Y además que incluso uno a veces escucha cosas que uno dice, el sonido que escoja el artista puede incluso alterar la realidad de la audiencia. La otra vez yo estaba escuchando un colega, Andrew Crawford, decía que, a ver, ¿cómo hace? ¿A quién me dice aquí cómo hace una rana estándar? A ver, ¿cómo hace la rana estándar? Crack, crack. ¿Sí o no? ¿Cómo hace la rana? Crack. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen crack? Vea, yo hice mi test de pregrado, ¿qué? De maestría, con una rana que hace, no, la de pregrado, una rana que hace, es una rana que se llama rebates y canta así. O sea, la mayoría de ranas no hacen crack. Percibimos de la realidad, viene de Hollywood. Entonces, ¿Hollywood dónde está? ¿En qué parte de Estados Unidos? En California. Resulta que cerca de California hay unas ranas que hacen así, crack. Y los directores, por pereza, pues dicen, necesitamos grabar unas ranas para una película. ¿A dónde van? Pues ahí al lado. Entonces las ranas que suenan en las películas son las que le quedan cerca a Hollywood, y súbitamente todo el mundo empieza a asociar rana con ese sonido, que es la decisión artística del director, y uno le altera a uno la realidad. ¿No estás como de acuerdo? Otra. Una vez una amiga me dijo, esas películas de Vietnam, 1960, y se escucha al fondo unas aves, me decía, muchas de las aves que escuchan las películas de Vietnam son del Amazonas. ¿Yo qué? ¿Son del Amazonas? No, son de Vietnam. Yo, ¿y por qué? Pues porque en la película necesitan un ave de la selva, y van y buscan aves de la selva y ponen del Amazonas, del Brasil. Entonces ponen aves que no son del lugar que corresponden, y entonces uno termina asociando
bosque con esas aves y cuando no es así? ¿Tú qué opinas? Como que sí, Yo soy un sacrílego de la ciencia. sacrílego. Nosotros hicimos una película con Discovery para Maloca que era sobre la historia de un cóndor y el protagonista es un cóndor pequeño y resulta, nos decía la bióloga asesora, que los cóndores pequeños no hacen ninguna vocalización. Entonces imagínense tener un protagonista que no hace vocalización. O sea, le tuvimos que colocar un sonido. Y ahorita estamos haciendo también una para el planetario, también en formato domo, y aparece una lechuza. Y entonces en el comité medicinal del planetario hay un biólogo, y pues yo lo coloqué un flap, 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 ¿cierto? Dice, pero es que las lechuzas no hacen sonido con las alas. Sí, pero yo no puedo dar esa lechuza sin sonido. porque ya uno crea realidades, también el arte, y se da como esas licencias, y uno no hace estos productos para los científicos ni para los ornitólogos. Lo que tú dices es súper interesante, y es muy interesante tenerlo en cuenta, y es muy interesante discutirlo, y es chévere cuando se discute y se toma una decisión consciente, no en el caso de las ranas. Pero si uno hace eso, uno construye una ficción narrativa, pero también sonora. Sí, pero podrías ponerle el sonido real de la lechuza, cómo vocaliza la lechuza. Pero es que la lechuza sale volando. Pero podría salir volando haciendo un sonido. Y entonces se generan estas discusiones súper interesantes. Pero es que se siente muy Llaman raro. a Liana, Se oye, siente muy- cuéntame. ¿Has visto los videos musicales que muestran a los rockeros haciendo música y le quitan el sonido? Sino solamente le dejan como el sonido de los zapatos. Sí, Y eso, sí, así se siente. Ah, yo vi uno de Guns N' Roses en un concierto, era súper chistoso. Sí, Bueno, sí. no, sí, o sea, ahorita hablamos de Yo vi que porque también- no hago bioacústica. ahorita hablamos de, ¿será que existe una librería? Porque usted va a Google y busca Google Imágenes, hay. Google Videos, hay. Pero no hay Google Sonidos. Están en deuda. ¿Será que hay una biblioteca de sonidos de animales del país? Ahorita hablamos de eso. Bueno. María Paula, cuéntanos cómo es un día normal tuyo cuando vas a grabar sonidos bajo el mar. ¿Qué equipos usas? ¿Qué consideraciones hay que tener? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo fácil? A ver, cuéntanos cómo es un día tuyo para darnos cuenta, a ver cómo es el asunto. Hay, como había dicho ahorita, hay dos tipos de días. Uno cuando vamos a poner como el grabador de monitoreo pasivo, entonces es el que se deja anclado solamente ahí. Entonces ese día es largo, vamos en la lancha, buscamos el punto, como es un monitoreo, siempre es el mismo punto. Lo anclamos y simplemente, bueno, lo programamos antes, lo anclamos y ya la próxima vez que vayamos es a recogerlo, que es como la parte más fácil como de grabar. Un momento, ustedes, o sea, ponen un micrófono bajo el mar Ajá. y lo dejan bajo el mar mucho tiempo. Sí. ¿Cuánto pues, tiempo lo dejan como...? Bueno, voy a contar un poquito más de Listo, cómo listo, lo hacemos. perdón. Esto hace parte como de un monitoreo que lleva desde el 2018, como había dicho, como con macuáticos en el Pacífico colombiano. Entonces, siempre son como los mismos puntos. Y tenemos grabaciones de la temporada en la que vienen las ballenas acá a Colombia, que es como desde julio hasta octubre. En el 2018 tuvimos como hasta noviembre, que todavía hay algunas ballenas. Y entonces se deja aproximadamente mes y medio, 2 meses máximo también tenemos. Ahorita lo pusimos y se va a recoger y se va a volver a poner para tener más datos. Entonces, bueno, ese se deja anclado. Y la otra manera es ir en la lancha y es como un poco más oportunista. Entonces, si vemos que va un grupo de delfines, soltamos el micrófono de cables, como un cablecito, y lo tenemos ahí. Vamos haciendo anotaciones como en tiempo real. Después volvemos a escuchar eso y vemos a ver qué más podemos encontrar. Y también lo mismo con las jorobadas. Muchas veces entonces no hay como avistamientos, entonces lo que hacemos es pues botar el micrófono, ver si escuchamos, y si está muy cerca o algo, y pues también. Y muchas veces nos ha pasado que vamos en la lancha y las jorobadas cantan pues tan duro que es como apaguen la lancha. Se escucha desde arriba de la lancha como está cantando, entonces de una también botamos el micrófono y lo mismo, hacer como anotaciones y después revisar. Yo tengo una pregunta. Esas grabadoras que dejan en el fondo, ¿qué tan al fondo, no? Porque sabemos que el fondo del mar es o aquí muy cerquita. Ajá, sí. O por allá lejos, o sea, como que de qué depende, sí, de dónde la pongan. Como la especie como focal o principal del monitoreo es la ballena jorobada.
pues la anclamos como a 25 metros porque la jorobada es como una especie que es más costerita, entonces pues va a estar en aguas menos profundas. Entonces la grabadora en marea alta siempre está como a 25 metros máximo, entonces siempre es el mismo punto. ¿Y bucean? O sea, como Sí, que- buceamos y lo anclamos y lo dejamos allá. No se les pierde? ¿Ponen ahí cómo hacen Uf, para saber dónde está? Toca hacer como un bloque de cemento literal, poner las argollitas, amarrarlo y dejarlo ahí, pues, un tiempo. ¿No ponen un bloque de cemento dónde? Al fondo. Lo bajamos desde la lancha. eh, Pero ¿cómo, Con pero ¿cómo encuentran el bloque después? ¿Con una, Llevamos como el GPS, tomamos las coordenadas. GPS? Ajá. Tomamos las coordenadas y ahí dejamos, pues. Bueno, y ustedes, bueno, en tu caso estudian las ballenas, Ujú, y pero si hay un sonido ahí extraño, en- ¿han encontrado cosas curiosas como, no sé, extraterrestres? Sí, pues principalmente son las ballenas jorobadas, pero igual cuando escuchamos las grabaciones, pues tratamos de hacer como la mayor anotación posible de lo que veamos. Entonces hemos encontrado, es difícil saber como qué tipo de pez, pero pues los peces también hacen sonidos y son como pulsos, entonces suena como tss, 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 o como trrr. Y también siempre en el Pacífico hay como camarones, o sea, siempre hemos encontrado como sonidos de camarones que son como huevitos fritándose, ¿sabes? Como ajá, al fondo todo el tiempo y ese sonido está todo el tiempo en las grabaciones. Entonces, Camarones ajá, a la camarón. Sí, Wow. camarón. O sea que si pasa un submarino ustedes se dan cuenta, o sea, hay micrófonos por todos lados. Una vez me pasó que yo estaba por allá en Brasil en una selva y me estaban grabando como desde 17 cámaras y yo no sabía que estaban ahí. Después hicieron un video bastante chistoso mamándome gallo, pero ustedes están ahí escuchando el fondo del mar todo el Sí, tiempo. sí, también escuchamos pues cuando hay paso de lanchas, igual en esa zona del Pacífico que es por el Golfo de Tribugá, no sé si han escuchado un poquito, que es una zona importante para la conservación, como poco perturbada y no hay puertos, no hay construcciones grandes, no hay actividades, sí, como no hay líneas marítimas constantes, pues no es como común escuchar sonidos de lanchas, que es lo que escuchamos. Pero cuando escuchamos sonidos de lanchas, son de lanchas pequeñitas, como de pesca artesanal o de turismo, de avistamiento de ballenas. Y cuando tú estudias, bueno, vas y recuperas la grabación. Ujú. ¿Es una grabación digital o es en cassette? Sí, es en una memoria, es digital, entonces recuperamos eso y hay un programa que usamos y ya una vez pues lo vemos ya en el computador. Entonces tenemos como una ayuda también visual de algo que se llama como espectrograma, que es como la manera pues visualmente de representar los sonidos, entonces también ya podemos asociar como un tipo de sonido a una forma en esa imagen. Entonces también es más fácil como que uno ve la forma, entonces se devuelve, escucha, así acá está, no sé, un pez o la ballena. Me hiciste acordar del formato de grabación. Una vez, hace varios años, cuando apenas salieron los MP3, yo recuerdo que alguien me había dicho, uy, alguien se inventó un cabezazo así tremendo. Yo, que esa persona se va a volver millonaria. ¿Qué pasó? Imagínense que antes los archivos de sonido grababan todo el sonido, todo. Entonces eran muy pesados, ¿sí? Pero esta persona dijo, pero ¿para qué grabamos todo si hay frecuencias, hay partes del sonido que los humanos no escuchamos? Entonces, si le quitamos esas frecuencias, esas partes que no escuchamos, pues el archivo queda más livianito. Y eso es un MP3. Entonces yo, uy, qué barraquera. Entonces una vez yo iba a grabar ranas con ese formato y me dijeron, no sea bruto porque si usted graba con ese formato, le está quitando partes al sonido que de pronto la rana sí está produciendo. Y yo, sí. Claro. Ustedes entonces graban con un formato que graba todo. Sí, no todo. No todo, Eso también casi es todo. importante porque pues hay como cierta frecuencia, ¿no? Entonces, la frecuencia que también como que programamos esos micrófonos que se sumergen también depende entonces cuánta batería va a tener el micrófono. Entonces, era lo que decía, pues si a nosotros nos interesan más las ballenas jorobadas o los peces o hasta delfines, que ya ahora pues ya subimos ese rango de frecuencia, pues ya vamos a tener, no tenemos necesidad de subirlo para
escuchar más, pues porque no vamos a escuchar más. O sea, un delfín canta muy arriba en la frecuencia, como Sí, ellos hacen... y una ballena muy abajo. Sí, los delfines hacen como, las ballenas son cantos y llamados y los delfines son clics o pulsos y sí es más alta la frecuencia de los delfines. Entonces, es diferente cómo se programa, pues depende siempre de lo que queramos ver. Entonces, si alguien quiere estudiar delfines, pues va a tener una frecuencia más alta, jorobadas, pues la teníamos en una frecuencia más baja. Es como los murciélagos, o sea, es igual que los murciélagos. Sí, es con... ultrasonido. Ajá, sí, Eso, sí, sí. ¿Cómo colocarles eso? Listo. Bueno, Eliana, ¿cómo es un día tuyo al ir a grabar? ¿Se puede grabar con el celular o tú usas los mega micrófonos? ¿Cómo es el asunto? Pues sí uso como equipo especializado, pero cualquier persona con un celular y una aplicación puede registrar sonidos de la naturaleza, sonidos terrestres, ¿sí? Porque, bueno, acuáticos, ya María Paula nos explicó que son un poco más difíciles. Entonces, pues un día es levantarse muy temprano, 4 de la mañana, porque lo que uno busca es primero grabar, si va a grabar aves, grabar el coro de amanecer, que es un espectáculo donde todas las aves cantan al mismo tiempo, hacen un montón de sonidos. Entonces, bueno, me levanto muy temprano, llevo un micrófono que tiene como una cosa plástica muy grande que se llama parábola, ¿sí? Y bueno, eso es súper encartoso, pero yo llevo la parábola con el micrófono. ¿Y para qué es la parábola? Bueno, la parábola es porque las aves cantan lejos, o sea, pueden estar por allá arriba en la copa de los árboles o en una pradera en otro árbol lejano, y la parábola me ayuda a enfocar los sonidos en el micrófono. O sea, la parábola, como tiene mayor área de captación, todas las ondas o los sonidos llegan y los canaliza hacia el micrófono. Entonces, por eso grabo con parábola. Tengo la grabadora, tengo audífonos, tengo básicamente eso. Entonces voy al campo, comienzo como... No me pongo los audífonos porque siento que, por ejemplo, como explicaba Camilo, nuestra capacidad de discriminar de dónde vienen los sonidos no es buena. Entonces, como que si yo enfoco la parábola o el micrófono hacia acá y el pájaro está cantando hacia allá, pues yo no voy a lograr escucharlo. Entonces yo primero logro como ubicarme en el espacio, ubicar dónde está el ave y apunto hacia donde creo que está cantando el ave y pues grabo la vocalización, ¿sí? Y algo muy importante que todos debemos hacer, grabemos con micrófonos especializados o grabemos con un celular, es decir, siempre algo que se llaman los metadatos, y es explicar qué pasa, ¿sí? Es decir, bueno, yo me llamo Eliana Barona, yo estoy en Bogotá, en Cundinamarca, estoy en Café Magola, estoy grabando un Sonotriquia capensis que está cantando aquí en el Parque de la Pola. Copetón. Eso, el copetón, que está cantando aquí en el Parque de la Pola, son las 5 de la tarde, o sea, dar toda esa información, porque después uno tiene un montón de cantos, de grabaciones, y uno no se acuerda dónde las obtuvo, y pueden ser registros chéveres. Esa información de los cantos es... O sea, cuando yo vi una materia cuando estaba en el pregrado que se llamaba genética forense. Entonces yo me acuerdo que en genética forense nos decía el profesor, no hay crimen perfecto, todo lo que ustedes hagan va a dejar huella. Sus dientes, su ADN, su piel, el pelo, todo tiene pruebas, no sé qué. Pero nunca hablamos de los sonidos. Entonces, la otra yo estaba pensando como, oiga, imagínese una situación hipotética que diga, no sé, un criminal, estamos en un lugar... que nadie sabe dónde estamos y suena al fondo una rana. Podría ser el caso que ustedes digan, esa rana tiene un acento que solamente está en tal región y ¡pum! ¿Lo encuentran? Claro. O sea, ¿sí? Claro. Cuéntanos. Claro, porque bueno, las especies todas las especies animales se distribuyen en diferentes partes. Y eso depende pues del tipo de lugar donde esté, del tipo de ecosistema. Entonces hay especies que solo están en un tipo de lugar. Pero aquí las ranas no son el mejor ejemplo. Pero como no, siempre son un mejor ejemplo para todo. No son el mejor ejemplo porque nosotros no conocemos casi ningún canto de rana. Conocemos solo el 7% de los cantos de las ranas en Colombia. No. Sí.
Entonces mejor con un ave. Un ave sí los conocemos la mayoría, las aves cantan diferentes dependiendo de la región del país donde están, entonces ese ejemplo es mejor con un ave que con una rana. Póngale cuidado al ave para descubrir el misterio. Bueno, Camilo, ahora hablemos cómo es el día tuyo para el sonido, porque yo tuve la oportunidad de participar en un programa que se llama Embusters. Y lo del sonido era, o sea, complejo, o sea, es mucho trabajo. Y cuéntanos cómo es la preparación, el tipo de consideraciones que hay que tener para grabar el sonido para una producción de cine, de video. ¿Cómo es el asunto? Bueno, depende de cada producción realmente, pues, cosas muy específicas, pero siempre toca estudiar cómo es el tema del sonido. Si uno está haciendo un documental de historia natural, hay una parte que es muy importante de ir a grabar las especies o buscar lo que se encuentra en el archivo y pues ser muy riguroso con lo que se está mostrando. Lo ideal es siempre ir con un sonidista, ¿cierto? El que tiene sus grabadoras, tiene micrófonos cardioide, tiene micrófonos direccionales o tiene boom, o si se usa un micrófono de solapa, si uno va a estar en un espacio donde va a haber reverberación. Sí, digamos, depende de cada proyecto. Si es una cosa muy pequeña, pues uno termina haciendo todo con lo mismo. Mañana voy a grabar una cosa en la que no tengo grabadora por múltiples razones y voy a grabar con un celular en el Teatro Jorge Eliezer y un micrófono de solapa y ya. Entonces sí, es muy dependiente de producción audiovisual, y ya si uno se va a las artes sonoras y plásticas, pues ya es otra cosa, o sea, ya es como materia plástica el análisis que uno tiene que hacer. Entonces, inclusive el trabajo por el cual yo estoy acá, que me recomendaron las compañeras del Congreso de Acústica, fue un ejercicio de transducción de señales eléctricas de peces eléctricas a sonido. O sea, yo había escuchado el trabajo de un biólogo que se llama Jorge de Molina, de los Andes, y él había trabajado con peces eléctricos en el Amazonas. saludos al profe Jorge que está en su oficina. Saludos, sí. Él estaba estudiando peces eléctricos. Hay peces eléctricos fuertes, de descarga fuerte, como la anguila eléctrica, que bota hasta 800 voltios y puede matar a una persona, y hay peces eléctricos débiles que botan descargas eléctricas muy pequeñas, del orden de los milivoltios, que nosotros no podemos sentir, pero que sin embargo las pueden utilizar para comunicarse entre ellos y también poder leer su entorno, ¿cierto? Una especie de sonar. Entonces él se fue por unos ríos, por unas quebradas, con un electrodo conectado a un parlante, y entonces ese electrodo convertía la señal eléctrica en sonido, ¿cierto? Entonces él iba así como ti, 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 y así identificaba a los peces. Cuando yo fui a una conferencia que él dio, me pareció súper interesante entender que había como ese medio de comunicación eléctrica que nosotros no somos capaces de percibir. Y me pareció muy interesante el ejercicio de transducción. Esa es la transducción, convertir una señal de un tipo en otro tipo. Entonces, en este caso, la transducción que él hacía era una transducción eléctrica a sonido, ¿cierto? A mí me interesó mucho el tema y también el sonido como material plástico, y ahí decidí hacer una escultura sonora. La escultura sonora hecha con madera y con latas y tal, básicamente lo que hacía era como hacer una metáfora visual a la estructura que tiene una anguila eléctrica y al cuerpo que tienen los peces eléctricos, y hacer ese ejercicio de conversión de electricidad a sonido para poder generar o especular en una conversación hipotética entre una anguila eléctrica y peces eléctricos débiles, ¿cierto? Entonces aquí la relación con el sonido es bien diferente, ¿cierto? Es más amplia que esto, y cada proyecto, o para hablar de otro artista, Leonel Vázquez, hace poco hicimos una exposición en los Andes, y él cogía los sonidos de las ballenas, y él quería hacer un análisis sobre el impacto que tiene la exploración de hidrocarburos en los ecosistemas marinos. Y él lo que hizo fue colocar un transductor en una tabla de madera, en una especie de recipiente, una escultura sonora, y hacía un ejercicio de transducción también de esa señal sonora y de movimiento, convertida en movimiento, en movimiento del agua, en ondas, ¿cierto? Entonces es muy relativo y es muy amplia la aproximación que uno puede tener para cada proyecto con respecto al sonido. A bestia. No solamente el registro, ¿no? Sino también cómo genera una experiencia estética con el sonido. Por ejemplo, con el caso de los mamíferos, hace poco hice una cosa muy, muy pequeña y muy rápida también para el Día Mundial de los Océanos, y era convertir unas latas de atún en unos pequeños parlantes. Y entonces en esas latas de atún lo que resonaban eran las vocalizaciones de delfines atrapados en redes atuneras.
esa es la relación con el sonido, entonces es muy variable. Es una materia prima para construir cosas. Antes de que se me olvide, la otra vez, hace como 4 años, yo vi una de esas vainas de programas de Panel 2000, Ciencia del Futuro, bueno, que en el MIT, allá en Boston, una vaina que se me terminó de caer el pelo o sea, yo dije, no puede ser que hagan eso. Cogían cámaras de alta resolución y, digamos, filmaban con una cámara un helecho, pin, ¿sí? Y grababan las vibraciones del helecho, ¿sí? Y luego eran capaces de convertir con un programa las vibraciones del helecho en el sonido de las personas que estaban hablando al lado del helecho. Yo, no puede ser. O sea, sin grabar audio, lograban recrear el audio dependiendo de las vibraciones que podían grabar en una cámara de video. Sí. O sea, para caerse de la silla. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y que tú vas a decir algo. Sí, que eso como que me recuerda que hace poquito salió un estudio, un artículo que decía que las plantas bajo estrés sonaban, o sea, era como que sonaban diferente que las plantas que estaban bien en cuanto a agua. Y pues eso, a pesar de que yo estudio los sonidos, me pareció espectacular que una planta suene. Obviamente no es que nosotros la escuchemos, sino que es la misma transducción de señales, ¿cierto? Pero me pareció de locos, o sea, porque entonces todas esas teorías de que cuando uno le pone música clásica a las plantas se pone bonito, pues sí, yo creo que sí es cierta. Es que hay dos mecanismos, ¿no? Porque también la cavitación de las plantas, como todo este flujo de fluidos, Sí. en el xilema y en el floema produce unas vibraciones muy pequeñas que se traduce, digamos que se amplifica el sonido, pero además también está la electricidad que se genera por el intercambio iónico dentro de las células, que también se puede traducir, así es una señal eléctrica que se traduce a sonido. Entonces las plantas se les puede amplificar el sonido Sí. y hacer transducción de la señal eléctrica. Sí, Es chévere. que hay cosas increíbles que se están descubriendo todo el tiempo con sonido. En ranas, por ejemplo, se descubre que estudiando este tema, que hay ranas que no cantan, sino vibran. O sea, se comunican con vibraciones de las maticas. Y la pareja entiende, como, ¿qué? Y nadie se ha dado cuenta, pues, porque ¿quién va a escuchar eso? Claro, claro. O la otra es, hace poco salió un artículo que estudiando fósiles de dinosaurios pueden reconstruir cómo pudieron haber sonado. Sí. ¿Si era con fósiles o era con Ahí, aves? A mí se Bueno. me olvidó. Era con insectos, con fósiles de Sí, ¿cómo se insectos. llamaba este profesor que estuvo en el Fernando Congreso? Montealegre, que es el que estudia ortópteros en... Brutal. ¿Dónde es que es? O sea, grillos. Bueno, en London, Sí. en Londres. Ujú. Wow. Él me mostró, no sé si él lo mostró en el Congreso porque no vi la conferencia de él, pero él trabajó con un artista que él recreaba los fósiles de insectos para saber cómo sonaban los insectos. Sí, Recreó la onda sonora con estos, ¿cómo me dices? ¿Espectrogramas? sí. Recreaba esos espectrogramas y después un artista hizo un molde, un pito, básicamente, Ujú. recreando las ondas sonoras. Sí. Y pues era un pito que hacía un ejercicio como de transducción del espectrograma al sonido. Bueno, eso ya es como transformaciones poéticas del sonido, pero me pareció brutal. Sí, lo que pasa es que los insectos tienen un sistema de producción de sonidos que es a través de como hacer rechinar dos partes, entonces puede ser la pata contra el cuerpo, las alas, y recrear como ese tipo de estructura, y la morfología de esas estructuras permite predecir qué tipo de sonido va a tener, si va a ser un sonido grave, un sonido agudo, entonces no, eso es una locura. Wow. Bueno, ¿dónde compran un pito de esos? No sé. Un pito de esos geckos que, bueno, esos reptiles que están por ahí, tierra caliente. Hablemos un poquito bueno, y si yo quiero buscar cómo suena una lagartija en Colombia, ¿dónde busco? Hablemos un poquito sobre la colección de sonidos del Instituto Humboldt. Bueno, la colección de sonidos Mauricio Álvarez Rebolledo es una colección muy bonita, al alcance de todos. Tenemos una página web, entonces todos la pueden consultar. ¿Cómo es? Colecciones.humboldt/sonidos. Y ahí pueden descargar todos los audios, MP3, los que quieran, hay de todas partes de Colombia. Y esa colección nació por el esfuerzo de ese señor Mauricio Álvarez Rebolledo,
que comenzó a grabar los sonidos de la naturaleza y los convirtió en una colección. Entonces cada sonido es un objeto de colección, tiene su número propio, tiene sus características y su información. Y pues la idea es que esta colección se pueda nutrir todo el tiempo de las grabaciones, no solamente de los científicos, ¿cierto?, que van al campo, que hacen sus investigaciones con una pregunta particular, sino también de los ciudadanos del común que pueden grabar con su celular cualquier sonido de la ciudad o del campo y lo pueden depositar en la colección. Tenemos sonidos principalmente de aves, pero tenemos sonidos de anfibios, tenemos sonidos de insectos, tenemos sonidos de peces también, que son espectaculares. Y recientemente, pues contamos con la participación de una investigadora, Daniela Martínez, que está aquí presente, que graba murciélagos. Y es como, bueno, pero los murciélagos no suenan. Pues sí, ella los entiende, los graba y los tenemos en la colección para que ustedes los puedan consultar. Fascinante. Entonces tiene animales, pero también tiene una cosa que se llama paisajes sonoros. Sí. María Paula, que es un paisaje sonoro. Bueno, al igual que un paisaje, pues con sonidos, se compone de diferentes como elementos. Entonces, lo que decía ahorita Eliana, como los sonidos generados por animales, que son los biológicos, los sonidos también ellas incluyen entonces los sonidos generados por lluvia, pues por las olas, yo hablo más como de lo marino, por el choque pues también de diferentes materiales, sedimentos, y los sonidos que son generados por nosotros, por los humanos, por diferentes actividades. Entonces el paisaje se compone como de esos tres elementos y pues podemos como caracterizarlos de acuerdo a diferentes como contribuciones de cada uno de esos elementos o como patrones que podemos encontrar de acuerdo a esos espectrogramas, que para mí es como un paisaje, pues es un paisaje sonoro. Cuando abrimos pues un espectrograma, entonces podemos encontrar diferentes elementos. Alguien preguntará, ¿pero para qué graban eso? O sea, ¿para qué ponen un micrófono ahí en el bosque o en la ciudad? ¿Eso para qué? Yo me imagino que se puede sacar información muy valiosa. Yo me imagino que si tuviéramos paisajes sonoros de 1900, el mismo sitio comparado con hoy nos puede dar como wow, Sí. como qué cosas tú... Claro, de hecho, nosotros tenemos datos antes del COVID y después del COVID. Y en el mar, o sea, también como que decíamos, bueno, no, es poquito, o sea, son poquitos las lanchas que pasan y no va a haber diferencia. Y vimos que existía una diferencia, ahora digamos, en mi tesis de maestría, pues fue algo que vi, y hubo una diferencia en disminución de sonido como antes y después del COVID. Entonces como que es importante porque permite ese monitoreo y como la salud de los ecosistemas, como la podemos monitorear a través de esos sonidos. ¿Así? O sea, durante COVID había más sonidos de ballenas, por ejemplo. Lo que pasa, bueno, pues lo hice con unos índices que pues eran los que más se habían usado en ecosistemas marinos, y también con algo que es como con la intensidad del sonido, como qué tan intenso es el sonido. Entonces eso, pues vimos esa diferencia en intensidades, y hay como una intensidad característica de las lanchas pues de avistamiento o de pesca. Entonces lo que hicimos fue comparar esa intensidad que corresponde a lanchas antes y después. Entonces pudimos ver que había menos intensidad. Menos intensidad durante COVID. No, o sea, no tenemos el durante, pero tenemos el antes y el después. Y el después era menos, o sea, disminuyó la intensidad de esos ruidos de lanchas. O sea, como que el COVID, posterior al Sí, COVID, fue menor el tránsito. Ajá. Ah, el tránsito de Pues bueno, lanchas y más. no puedo especificar si el tránsito, pero al menos por la zona en la que estaba el micrófono en esos años, pues sí fue menor el ruido de las lanchas. Yo creo que en pandemia o en COVID hubo como muchas oportunidades de hacer ese tipo de estudios. También varios colegas tuvieron una iniciativa que fue muy chévere, que era algo así, que se llamaba Paisajes Sonoros desde tu ventana. Y era muy chévere porque como que estábamos encerrados, no podíamos salir para ningún lado, y la iniciativa era, bueno, saque su celular, grabe a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde, y registre y mándenos el WhatsApp, ¿cierto? Un mensaje de WhatsApp con el sonido y qué encontró. Y eso se hizo en toda Colombia. Durante
confinamiento muy estricto, o sea, cuando nadie podía salir, y luego cuando ya nos dieron como más flexibilidad. Y encontraron algo así, encontraron que justamente cuando hay confinamiento muy estricto, los paisajes sonoros están llenos de sonidos de la fauna. Pero luego, o cuando ya pudimos salir un poquito más, pues obviamente los paisajes sonoros ya no tenían tanta fauna, sino que tenían mucho sonido producido por nosotros los seres humanos, carros, pitos, bueno, voces de gente. Entonces yo creo que fue bien chévere pues fue estresante ese año, pero creo que fue una oportunidad bien chévere para estudiar muchas cosas. Yo creo que hay una cantidad de información en esos pasajes infinito que todavía no nos hemos dado cuenta de lo que se podría hacer con eso. Y eso va conectado con la siguiente pregunta, y es el futuro de la bioacústica. Ahorita con la explosión de inteligencia artificial y modelos de lenguaje y todo ese tipo de cosas, están saliendo cosas cada vez más interesantes y muchas tienen que ver con sonido, ¿no? Incluso ya hay hoy ustedes pueden hacer cosas que no se pueden hacer hace un año. Sí. Como tú le hablas a un programa 5 minutos y él te copia tu voz y puedes hacer lo que quieras con esa voz, que es como creepy, Okay. pero se puede hacer. Yo tuve la oportunidad de hacer una pregunta a Franz de Waal, que es como un famosísimo primatólogo que vino hace poco, porque hay una película que se llama El Doctor Dolittle. Sí. Y el Doctor Dolittle lo que hace es, él habla con animales. Entonces, como hay tantos sonidos, o sea, nosotros sabemos, ustedes me lo dijeron hoy, que los sonidos de los animales no son al azar, sino tienen un significado, tienen una razón de ser. Hay unos sonidos para atraer pareja, hay otros sonidos de estrés, hay otros sonidos de escape, hay otros sonidos. Entonces, uno podría pensar hipotéticamente en inventarse un aparato que entienda los sonidos y los traduzca a humano. Yo le hice esa pregunta a él y él me dijo, no se puede, imposible, jamás se podrá hacer. ¿Ustedes qué creen? De pronto clasificarlos, o sea, no literalmente como, uy, sí que hice, pero sí clasificarlos como con inteligencia artificial, de pronto como qué sonidos son de reproducción, qué sonidos son de migración, qué sonidos son, pero no sé. Sí, o sea, yo creo que eso se podría en un escenario muy futurista donde conozcamos y hayamos realizado muchos estudios de historia natural donde asociemos el sonido con el comportamiento o con algo comportamental de las especies y ya podamos decir, vea, no es que cada vez que ese animal hace este sonido es porque se está reproduciendo o está cazando pero hasta que no conozcamos todo eso, que yo creo que va a ser un poco difícil conocerlo en todo Colombia solamente, siendo que somos un país pues que tiene tanta biodiversidad pero al mismo tiempo tanto desconocimiento. Yo creo que va a ser complejo poder llegar a ese punto de saber qué dicen los animales sin tener de base todo este conocimiento previo. Desde el punto de vista, o sea, yo grabo un resto de videos, hay aplicaciones que tienen muy buenos, por ejemplo, yo grabo con mi celular una entrevista y hay mucho sonido de fondo, entonces yo oprimo, por ejemplo, una aplicación, pongo quitar ruido de fondo y hoy en día son mucho mejores que hace 5 años, claramente, o sea, le quitas y seguramente en 10 años va a ser mucho mejor. ¿Cómo crees que estas nuevas tecnologías van a facilitar tu trabajo? Primero facilitar y mejorar para después hablar de los potenciales problemas, porque se me ocurren un par de potenciales problemas con estas tecnologías para el estudio de la bioacústica. No, pues es que eso es ya. O sea, yo ya estoy utilizando inteligencia artificial para mejorar el audio. Puedo llegar a prescindir de un narrador ya en este momento de una producción audiovisual. Sí, o sea, narrador cero. Uy, sin trabajo el narrador. En este momento sí, o dentro de unos pocos meses ya también pueden prescindir de mí en varias cosas, seguramente. Pero es muy difícil de adivinar, pero yo creo que se va a facilitar mucho. Todos vamos a ser grandes, ya en este instante todos somos productores de contenidos. Pero yo creo que yo hace muy poco coincidencialmente estuve leyendo algo que decían que era imposible que se genere algo como lenguaje humano en especies, pero sí lo que tú dices, como poder entender.
que quiere. O sea, los delfines pueden decir derecha, izquierda y se pueden inclusive algunos llamar por nombre propio, ¿cierto? Y hay experimentos donde le pueden decir a un delfín es capaz de decirle a otro delfín, usted váyase por la derecha hacia abajo y nos vemos más adelante. Yo creo que eso es, pero no es lenguaje humano, es otra cosa. Pero yo aquí quiero compartir una especulación artística que tiene que ver con eso, con el caso de las ballenas. Existe transmisión cultural entre las ballenas, se ha definido, ¿cierto? Que hay zonas donde las ballenas tienen ciertos cantos y cuando se encuentran ciertas manadas. Ajá, y llevan pueden cantos. tomar como Sí. notas de hecho se Sí. puede como identificar la población por la canción, Sí. pero pueden tomar notas de otra población. Pueden tomar notas de otra población. Yo creo que es muy difícil que nosotros entendamos qué es lo que están diciendo las ballenas, pero yo tengo una hipótesis artística y es que nosotros podemos hacer una transmisión cultural de humanos a ballenas. Nosotros podríamos coger los cantos de las ballenas utilizando la inteligencia artificial, teniendo en cuenta las variaciones que hacen entre poblaciones, hacer una composición humana y planteársela a las ballenas y ver si es capaz si logramos tener una Les transmisión cultural de humanos a ballenas. Y ya con esto grabado queda Una patentada obra la idea. interespecífica. Yo creo que este Wow. tipo de cosas se pueden hacer. No sé, ¿tú qué crees? ¿Cómo? Uf, es que no sé. No, ya, Todavía no no. entendemos muy bien la canción y si no sabemos si hacemos como una canción nuestra y tal vez una de las ballenas sí se apropia de esa nota, ¿qué podría pasar? Si es una todavía canción no la triste. sí, todavía no la entendemos muy bien. Pues, Sí, de pronto se ponen a perrear las gallinas. las ballenas, no saben. Hablando de eso, ustedes están más hacia el mundo científico, Camilo está más hacia el mundo artístico. ¿Ustedes han colaborado entre sí? Ahorita hicimos una exhibición de dinosaurios y nos fue muy bien. Tenía una parte sonora de los dinosaurios, los sonidos eran trompetas, eran músicos. Y yo sí he visto que esas colaboraciones nos pueden traer muchos beneficios en el hecho de divulgar, de contar las historias de ciencia, las historias de biodiversidad. Ya he visto un par de obras musicales que usan aves, Ajá. sonidos. Entonces, han colaborado con arte y si no, ¿cuándo lo van a hacer? Sí, he tenido la fortuna de colaborar con arte, pues desde la colección, porque como dice Camilo, pues los sonidos son fuente de inspiración, ¿cierto? Y por ejemplo, desde el Parque Explora, que queda en Medellín, todo el tiempo hacen conciertos y entonces el artista coge sonidos de aves, de ranas, de insectos y compone música a partir de esos sonidos y ya eso se ha hecho. Eso por un lado. También creo que el año pasado hubo una exposición bien chévere en Cartagena que se llamó La Cóclea, el fósil acústico, y era una representación de la cóclea auditiva, y se ponía como en un recinto, ¿sí? Se ponían muchos sonidos que venían de diferentes direcciones y la idea era que las personas entendieran que el sonido que nosotros escuchamos pues como de un aparato es unidireccional, pero el sonido de la vida no lo es, el sonido de la vida es multidireccional. Y creo que la última experiencia que fue la que más me gustó fue la del Congreso de Bioacústica que tuvimos el año pasado. Y aquí fue muy chévere porque tuvimos varios simposios y un simposio de estos era de arte sonoro. Y justamente Camilo pues fue uno de nuestros invitados magistrales y nos presentó pues todo su trabajo con esta representación. Pues él nos puede contar mejor, pero hubieron muchas pues como que representaciones visuales y artísticas a partir del sonido. Entonces yo creo que sí he tenido esa oportunidad y ha sido muy, muy interesante, muy chévere. Camilo, cuéntanos un poquito sobre lo que mostraste en el Congreso. La obra se llama Electroforus y era la que les contaba antes. A mí me agarró la pandemia haciendo la maestría en artes plásticas y yo pensaba hacer una película en domo del tema de cavernas, buscando un enfoque mucho más poético y abstracto para comunicar ciencia. Pero llegó la pandemia y no pude salir a campo. Entonces tuve que buscar un plan B. Y entonces recordé la conferencia de Jorge Molina cuando estaba haciendo la maestría en ciencias biológicas, que deserté porque no pude hacer biología molecular y películas al tiempo, la cabeza no me daba.
y me quedé sin plan, tuve que hacer algo que estuviera en casa. Entonces recordé lo de Jorge Molina. Yo lo primero que pensé cuando vi lo de los peces eléctricos, me imaginé llevando un DJ al Amazonas, colocando electrodos en el agua y hacer una rumba de peces eléctricos, así, ta. Pero pues claramente no puedo ir al Amazonas. Pero entonces empecé a trabajar en ese tema, y lo que hice fue con las latas de leche de mi bebé, que acababa de tener un bebé, hice como una columna vertebral con inductores eléctricos que son electroimanes que transmitían, digamos, convertían esa señal eléctrica en sonido. Entonces hice como esta escultura eléctrica, escultura sonora que coloqué en Villa de Leyva. Y bueno, ese fue, toca verla para poderla describir, pero fue hecho con lo que encontré en casa. O sea, fue con un arco, una flecha al Amazonas, con las latas de leche bebé, con los cables y con lo que tuve ahí, y así fue que surgió. Pero a mí me gustaría redondear también lo que preguntabas. Cuando uno viene a las ciencias como tú, uno suele ver el arte como una posición de servidumbre un poco de la ciencia, ¿no? El arte para comunicar ciencia. Y esa fue la pregunta que yo me hice en la maestría. ¿Cómo uso yo el arte para comunicar ciencia? Esa es una relación vertical. Pero la verdad es que la diferencia, o sea, el pensamiento y artístico fue hasta el Renacimiento que se separó, ¿cierto? Y se ha vuelto como la ciencia, como el ícono del conocimiento, pero es que el arte también es una forma de generar conocimiento y el arte también le aporta a la ciencia. Para, digamos, dar un ejemplo muy conocido es, por ejemplo, la cromatografía. La cromatografía es una técnica que básicamente pigmentos que se deslizan a través de un sustrato, como puede ser una tela o una gelatina, hace que por el peso molecular de las sustancias se queden en diferentes capas. Y gracias a la cromatografía se empezaron a entender las proteínas, el ADN, y pudiéramos entender el mundo molecular. Eso fue desarrollado por los pintores. Fueron los artistas pintando cuadros que se dieron cuenta de las propiedades de estos pigmentos. Y hoy en día también los artistas visuales han permitido unos avances en la tecnología, en el conocimiento del cuerpo, que también que son muy, muy, muy importantes. Entonces, esas intersecciones entre el arte y la ciencia van más allá de la sola la comunicación. Utilizar el pensamiento artístico en la creación, en la concepción científica también es muy importante. Lo que pasa es que el sistema de la ciencia, como está concebida, de la creación de papers y la competición en la ciencia, ha generado como un sesgo muy fuerte que permite, que le impide, digamos, un poco a la comunidad científica abrir sus expectativas, pero grandes de los investigadores científicos y premios Nobel han tenido inclinaciones artísticas, y estoy seguro que muchas de estas epifanías científicas surgen también de poder tener estos procesos que tienen que ver con el arte. De acuerdo, la ciencia para comunicar arte, ¿sí o no? Claro, también. Y o sea, es como lo que dices tú, Leonardo da Vinci, ¿no? ¿No era lo mismo todo? ¿Cuándo se separó todo? ¿En qué momento? Renacimiento. El Renacimiento, sí, se tiró todo. Pero están empezando a aparecer confluencias, cada vez se encuentra claro, más, y nomás el mismo tema, este tema de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es como la que se cataloga la ciencia, a mí me parece súper aburrida. Uno podría hablar de la cultura científica, Que hace una parte cosa de la más cultura, amplia. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Faltó María Paula. Ay, sí nos falta María Pero Paula. pues no tenía la oportunidad de colaborar. Sí. Ya. Es que tú haces yo. Yo sé. Así pues sí, me gustaría, sí, mucho. Pues sí, pues lo veo como una forma de entender el mundo, los dos, como arte y ciencia. Si permite. Ya sabes. Estaremos esperando tus obras artísticas con las ballenas. Sí. Que, o sea, no es difícil imaginárselo. No, y de hecho sí. Ya veremos ahí Ya todo lo que dijiste. el concierto como- para las ballenas. Ya no es tomar las ondas, sino Sí, ponérselas. Pues, ahorita las orcas, mal llamadas orcas, se están desquitando con los Gladys. barcos. Exacto. Sí, sí. Oye, ¿por qué? ¿Saben? Ni idea. No, creo que es como porque, pues, Son muy ruidosos. sí, como que una lo hizo y eran como juveniles, entonces aprenden como Aprenden. fácilmente de los otros, sí. Puede ser. Bueno, ahora vamos a pasar a la trivia científica. Entonces cada uno de nuestros panelistas les va a hacer unas preguntas a ustedes. Son 3 preguntas. Cada uno va a preguntar sobre algo que dijeron, así como estilo quiz. El primero que levante la mano y que ellos escojan, yo no, sino ellas y ellos, pues eligen, y si contesta bien se les da un premio, que es un mug de Sumersaurio, se va a explorar. Sumersaurio.
Si no contestan bien, se le da la oportunidad a la siguiente persona. Y así. Son 3 preguntas. Empecemos con Eliana. Bueno, esta Una pregunta está- bien corchadora. Esta está fácil, no, esta está fácil. ¿Cómo se llama el conjunto de sonidos de... Calma, calma. El conjunto de sonidos de la fauna, del ambiente, que también incluye los sonidos humanos. Aquí. No, conjunto sonoro no, pero casi. Aquí. Paisaje sonoro. Esa estaba fácil, esa estaba fácil. ¡Un aplauso! Un mug de Sumersaurio tomando café en un vaso con una molécula. Una molécula de cafeína. María Paula, tu pregunta. Yo. Está muy fácil. Bueno, yo también voy a hacer una. Más difícil, ¿no? No, Porque más estaba muy difícil. fácil eso. Bueno, ¿cómo se llama la herramienta o lo que les dije que permitía ver los sonidos? O sea, ay, Uy, 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 uy. uf. Bueno, por como. Ay, hay mucha gente. Demasiada gente. Pero creo que por acá. Bueno, ella. ¿Quién es ella? Sí, ella. ¿Sí? Sí. ¡Un aplauso! Sumersaurio, dinosaurio, boyacense. Camilo, ¿Qué es la transducción de una señal? ¿Qué es una transducción? Está dura. A otra forma, una señal a otra, bien. un aplauso. Bueno, tenemos espacio como para 3 preguntas, 3 o 4. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas sobre sonidos de la naturaleza? Preguntas. Vengan para acá, porfis, si las hacen. Bien. Se Toca acercan. pararte. Y ella. Esto es más bien para Eliana. 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 Si alguna vez te ha pasado que hay varias especies de aves que pueden imitar sonidos. ¿Alguna vez te ha pasado que alguna ave imite otra ave o algún sonido antropo de nosotros, de los humanos? Sí. Fue horrible. Una vez que era un pajarito y bueno, estaba imitando el sonido de otra especie y yo lo buscaba y yo no lo veía por ningún lado porque la especie que imitaba es muy vistosa, es amarilla con negro y es muy conspicuo, o sea, uno lo ve muy fácil y yo no lo veía por ningún lado y cuando veo el bicho que estaba imitando pues era un bicho totalmente diferente pero que me estaba copiando otra Un especie. loro. Sí. No era un loro. no era un loro. Y también otra cosa, más bien es como, ¿hay alguna manera de diferenciar solo con audio si es una imitación o es el original? A veces es fácil diferenciarlos porque cuando tú miras el sonido en el espectrograma que nos contaba María Paula, a veces las frecuencias del imitador son un poco diferentes de las frecuencias del real, ¿sí? Pero a veces son idénticas, o sea, la capacidad vocal de las aves es increíble y a veces ni siquiera uno puede como estudiándolo, ¿cierto? Puede distinguir cuál es cuál. Hola, ¿cómo les va? Hola. Yo tenía una preguntita con relación a un artículo que salió hace poco en donde se describía una laringe fósil en un dinosaurio y pues era un dinosaurio lejano a las aves como tal. Entonces mi pregunta era, el hecho de que exista este aparato, o sea, la laringe como tal, ¿qué implicaciones tiene a la existencia, por ejemplo, de una siringe para que existan sonidos parecidos a los de las aves?
Uy, esa era la del quiz. Esa estuvo ahí. Esa estuvo difícil. Ole, pues, no, ahí me corchas. Pues yo creería que, pues no necesariamente, porque hay otras especies que tienen laringe y no necesariamente emiten sonidos, ¿cierto? La siringe pues es el aparato con el cual las aves emiten o producen sus vocalizaciones, pero no, yo no te podría decir nada más, o sea, estaría especulando demasiado. Tal vez, pero yo lo vería poco probable. De pronto ahí, como es un dinosaurio, pues puede que haya evolucionado a partir de esa otra estructura asociada a la laringe, pero no sé, me corchas. No me he leído el artículo. No, muchísimas gracias. ¿Quién tiene preguntas? Hola, esta es para mí. Usted quería preguntar si en el momento de los estudios también toman en cuenta como variables como la velocidad en la que va la embarcación y la distancia a la que va como de las ballenas, que si eso se ha tomado en cuenta en los estudios que tú hiciste. Sí, o sea, es difícil como tener el aparato para medir la velocidad y no lo tenemos, pero sí hacemos como una aproximación pues de a qué velocidad puede ir la lancha y ya sabemos si es de avistamiento, más o menos a 10, 15 kilómetros, máximo como 25 y a la distancia es distancia y posición. Entonces digamos si es una lancha de avistamiento, entonces tiene que ir siempre como vertical, nunca puede ir enfrente o atrás de la ballena, pues porque es peligroso y también pues las estresa. Y a ciertos metros también, entonces como 100 metros y también como bajito y no pueden ir en velocidades grandes, como altas. Ok, y la otra que tenía es con respecto a los aparatos que tú utilizas para medirlas, bueno, para grabar. Hay el que tú metes con el monitoreo pasivo, ese solo, por ejemplo, a nivel de los delfines, más que todo. ¿Se utiliza para medirlo, para grabar los clics o también vocalizaciones? También se podría utilizar para clics si le subimos el rango de frecuencia, que fue lo que hicimos como ahorita de últimas, pero sí, depende, pero pues te va a durar menos la batería y como que tienes ahí una compensación de si le aumentas el rango va a durar menos, entonces vas a tener menos información. Pero sí se puede subir como hasta los delfines, los clics. Listo, gracias. Mira, allá. Hola, sé que hay algunas aves que hacen sonidos con las alas, entonces tenía como la duda de cuando grabas algo, ¿sabes cómo diferenciarlos como de vocalizaciones? Y si sabes exactamente por qué hacen sonidos con las alas. Sí, hay unos, pues sí, como tú dices, hay varias especies y yo creo que suenan diferentes porque suenan más como un chasquido. Sí, en el caso, por ejemplo, de los manacus, que son esos pajaritos chiquiticos que andan como en el sotobosque, ellos suenan, digamos que el sonido que ellos hacen con las alas es como un como un chasquido. Entonces es fácil de diferenciar, pero igual uno lo graba porque pues es información importante, porque los chasquidos los usan como en unas condiciones de algo que se llama lek, que es como cuando se reúnen varios machos con fines como para atraer una hembra. Entonces esos clics también tienen información sobre, o sea, se sabe que son para atraer a las hembras. Entonces sí se graban, tenemos muchas vocalizaciones. Yo creo que todo el mundo que trabaja con esos manacus especialmente creen que es o sea, creen que es importante recopilar esa información, no solamente de la vocalización como tal, sino otro tipo de sonidos. Y hay muchas aves que hacen sonidos con las alas, con las patas, con los picos. Me hiciste acordar de la túngara, de la rana túngara, que haces, pues sí es como con la vocalización, pero hacen los clics, pues hace Túngara. Y cada atrae más a la hembra, pero también atrae más al murciélago que se la almuerza. Exacto, sí. Entonces sí. el pobre macho es una vida difícil, Sí, bastante. porque o me reproduzco o me comen. Y fuera de eso también atrae más a los mosquitos, o sea, fregado. Sí, en la mala. Otra pregunta. Hola a todos, ¿cómo están?
Mi pregunta va enfocada, pues hablaron de la bioacústica en términos de los sonidos que hacía la fauna. Pero pues digamos, si nos centramos en animales como no tan convencionales, tipo corales, pepinos, estrellas de mar, ¿qué se conoce acerca de los sonidos que emiten estos animales? Si es que emiten. Yo no. De corales he visto, he leído que más que todo se hace es como, o sea, no sé, no tengo conocimiento si también existe un sonido, no lo veo posible, pero sí como de un coral, de un arrecife de coral saludable, entonces hay como un paisaje acústico característico porque hay ya como presencia de algunas especies de peces. Entonces, más como para monitorear de pronto la salud del ecosistema, sí se podría como a partir de otras especies ver cómo podrían estar pues esas especies. Y sí, y digamos pues lo que te decía de los camarones, también pues puede ser un bioindicador como para saber que también están esos arrecifes. Entonces. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo quería antes de terminar decirles que los sonidos son un universo aparte. Tenemos que estar más pendientes, más como darnos cuenta que están allí, porque muchas veces pasan desapercibidos, pero tienen mucha información, mucha evolución, llevan millones de años cumpliendo una función y seguramente nos van a ayudar a contestar preguntas o a resolver problemas que tenemos nosotros los seres humanos. Primero, pues muchísimas gracias a nuestras panelistas Eliana, María Paula, Camilo. Un aplauso para nuestros panelistas. Gracias. Gracias. También a nuestras organizadores de Ciencia Café, donde está Sandra Galeano y Vicky Flechas, allá están. Un aplauso también para Sandra y Vicky. Y por supuesto a Casa Magola Buen Día por su apoyo a la divulgación científica y del arte. Nos vemos en una... Oye, ¿de qué es el próximo tema? Se me olvidó. La próxima vez vamos a hablar en un mes del sexo y su evolución, porque es una paradoja, aunque ustedes no lo crean, la existencia de la reproducción sexual es rarísima, no debería existir, pero existe. Vamos a hablar de por qué eso. Nos vemos en un próximo episodio en Ciencia Café pa Sumersation. Bueno, chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos.